Todos ven a ver que puse pantalla completa, ¿no? Buenísimo. Sí, sí, se ve bien. Genial. Bueno, entonces, bueno, un poco de como de introducción, que es un plasma, probablemente acá todos tengamos alguna idea, pero aunque sea como para poner un terreno común, en general vamos a pensar, uno piensa en un plasma es como un gas a una altísima temperatura, del orden de 10 a la 5 Kelvin, por ejemplo, pero lo que importa en realidad es que estamos hablando de una temperatura tal que la energía térmica supera, iguala la energía de ligadura de los electrones al núcleo atómico, que es del orden de los electronvolts. Si uno hace la cuenta, para algo del orden de 10 a la 5 Kelvin, multiplicado por la constante Boltzmann, nos da del orden de un electronvolt, que es más o menos la energía de ligadura, o ese es el orden. Entonces, en este tipo de gases tenemos que los átomos se ionizan, liberan electrones al medio, y básicamente tenemos constituyentes que están cargados, tienen carga eléctrica. Entonces, ¿por qué la teoría cinética, digamos? ¿no? O sea, en principio uno puede describir el plasma con un modelo tipo de fluido, por ejemplo, usando magnetohidrodinámica, o lo que se llama el modelo de los dos fluidos, donde uno trabaja con dos fluidos, uno de electrones y uno de iones. Ya vamos a hablar un poco más de eso quizás. Pero, por ejemplo, acá tenemos gráfico, son mediciones en el viento solar, esto es básicamente algo como la energía, digamos, en función de la frecuencia, o del número de ondas sería también, porque es más o menos lo mismo. Entonces uno puede ver que hay distintos rangos a medida que uno aumenta la frecuencia o el número de onda que está analizando. Está el rango 1 sobre f, después aparece el rango con el famoso exponente 5 tercios, que es algo que dice Kolmogorov, en lo que se llama la escala inercial. Pero lo importante es que eventualmente uno llega a lo que se llama la escala iónica, que también se llama la escala de transición. Básicamente es una escala, si uno quiere ponerlo bastante a lo bestia, donde ya se empiezan a notar los efectos de partícula. ¿En qué sentido? O sea, uno ya puede empezar a ver a los iones. O sea, está en una escala tan chica espacial que uno puede ver las pelotitas que componen, en algún sentido, este plasma. Y por eso surge esto que se llama el rango subiónico. Bueno, claramente, si estamos en un rango subiónico, donde uno ya, entre comillas, puede notar a los constituyentes, los modelos de fluido empiezan a perder un poco de impulso y entra en juego esta descripción cinética, aunque sea en principio para los iones, ¿no? Los electrones son, entre comillas de nuevo, más chiquitos, entonces uno espera que quizás en esta escala los electrones se siguen pudiendo describir como fluidos, pero bueno, si uno sigue bajando, en algún momento va a tener que usar teoría cinética para todo, si está viendo escalas suficientemente chicas. Entonces esto es como a modo de introducción, como para ver qué motiva este tema de la teoría cinética. Bueno, entonces vamos a relacionarlo un poco con lo que vimos en la materia. Uno arranca con la ecuación de Boltzmann, por ejemplo. Entonces, acá la tenemos, como la vimos, pero cuando uno piensa en la ecuación de Boltzmann, tiene estos dos términos, ¿no? Todo esto es bastante conocido, el tiempo, la velocidad y la posición. Pues está el término de fuerza, que está asociada con la derivada de la distribución de probabilidades respecto del momento, y el término colisional. Pero cuando vimos Boltzmann, la idea que uno tiene de fondo es que cuando habla del término de fuerza, habla como de una fuerza externa, por ejemplo, la gravedad. Entonces, uno piensa que es como un campo de fuerza externo, independiente de las partículas, que las afecta, entre comillas, a todas por igual. Y que en el término de colisiones, uno compacta todas las interacciones entre los constituyentes, pero que uno asume que son de corto alcance. Entonces, yo tengo un montón de pelotitas en mi caja que no interactúan entre sí a menos que estén a un determinado radio. O sea, esta pelotita tiene como su radio de interacción, entre comillas, que define con qué está interactuando y con qué no. Y uno, bueno, en particular para la solución que propone Boltzmann, uno asume, para el término colisional digo, uno asume que este área es muy chiquita, este volumen, perdón, es muy chiquito comparado con el del sistema total. Pero en el plasma uno tiene partículas cargadas, uno tiene iones, o protones también, electrones, que van a interactuar electromagnéticamente. Y algo que a uno le van machacando desde, no sé, de mecánica clásica, es que las fuerzas electromagnéticas son de largo alcance. Eso tiene, no me voy a poner mucho a debatir qué significa eso, pero la noción de que electromagnéticamente son pelotitas que chocan no es una buena forma. Entonces,
¿Qué es? ¿Es una fuerza externa de largo alcance o una fuerza interna de largo alcance? En realidad es una mezcla de las dos, es una fuerza interna de largo alcance. Entonces, surge esta pregunta de, bueno, en este contexto, ¿cómo uno lo puede modelar? Y la propuesta de Blasov es, para el caso no relativista, es, bueno, saquemos el término no colisional, que puede estar, hay algunos modelos que lo tienen, y vamos a poner todas las fuerzas de interacción en la fuerza externa, F. Entonces, yo, donde antes acá tenía la fuerza, ahora voy a tener la fuerza de Lorentz para campos electromagnéticos que uno asume que están presentes. Acá, obviamente, como esto es no relativista, escribí el momento como masa por velocidad, simplemente. Entonces, surge esta que es la ecuación de Blasov, se las presento, y si notan, acá hay como unos subíndices alfa, y esto es porque uno le propone esta ecuación para cada especie del sistema. ¿Qué es una especie? Una especie es un tipo de partícula. Yo puedo asumir que voy a tener una ecuación de Blasov para electrones, otra para iones, que puede haber más de un tipo de ion, qué sé yo. Mi sistema puede tener helio ionizado, hidrógeno ionizado, que serían protones, o cualquier oxígeno ionizado, lo que sea, y para cada una de esas especies uno plantea una ecuación de Blasov. Y si uno lo ve así, dice que cómodo, la verdad que parece que tengo una ecuación para cada uno independiente, hasta que se da cuenta, si lo miro un poco más, de que en realidad estos campos no son externos, están generados por las propias partículas. Entonces, en este campo eléctrico E está la información de todas las especies del sistema. Entonces, si yo estoy viendo, por ejemplo, la ecuación para los electrones, bueno, los protones están contribuyendo a este campo eléctrico. Entonces, en algún sentido, están metiéndose en la ecuación de los electrones. Entonces, como la idea que uno tiene es que uno, por ejemplo, podría, como para visualizarlo, uno tiene posiciones y velocidades de las partículas del sistema, con eso puede obtener los campos electromagnéticos, con los campos electromagnéticos puede obtener las ecuaciones de movimiento, pero las ecuaciones de movimiento le van a servir para actualizar las posiciones, si uno lo quiere pensar como más algorítmico. Entonces, como para ver explícitamente, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, estos campos están definidos por las ecuaciones de Maxwell, donde las fuentes, ρ y j, van a estar relacionados a la información de las propias partículas. Por ejemplo, ρ, ¿qué va a ser? Y ρ va a ser, la densidad de carga es la densidad numérica, digamos, de partículas, o sea, cuántas partículas de tipo alfa hay en un determinado diferencial de volumen, por la carga de esas partículas alfa. Pero esta densidad, como hemos visto, la densidad de partículas es integrar la distribución de probabilidad en momentos, o en este caso en velocidades, multiplicando por la cantidad total, ¿no? Porque acuérdense que esto, la F en principio es una probabilidad, cuando ya multiplico por n, me surge la noción de una densidad en el espacio de fase. O sea, densidad del número de partículas, si uno quiere. Y justamente en estos dos términos es donde surgen los términos de interacción entre especies, porque este J va a estar afectando a este B, y este J tiene todas las especies metidas adentro. Bueno, acá tenemos de nuevo, parecido como a E1, tenemos el término de velocidad, o sea, tenemos el término como de densidad de velocidad, si uno quiere, por carga me da densidad de corriente, que es de nuevo el promedio, pero ahora no de 1, digamos, sino de la velocidad como vector. Entonces, no solo estos temas me meten la interacción, sino que me meten no linealidades, porque entonces dentro de E yo voy a tener básicamente la propia f de alfa, que me afecta multiplicándose con f de alfa. Entonces, es importante notar que las ecuaciones de Blasov no solo están acopladas, y eso sería razonable, además son no lineales. Y ahí es donde surge todo el problema, como sabemos bien, cuando algo es no lineal es donde todo se empieza como a complicar bastante. Entonces, bueno, vamos a dejar esto por un segundo y vamos a ver, por ejemplo, soluciones a la ecuación de Blasov. O sea, así como teníamos la distribución de Boltzmann como una solución a la ecuación de Boltzmann, ¿qué pinta tienen las soluciones estacionarias de la ecuación de Blasov? Bueno, en principio, esto lo voy a poner en palabras y ahora voy a explicar bien qué significa, digamos, matemáticamente cada uno. Si uno tiene un plasma uniforme, o sea, que no depende del espacio, neutro, o sea que la carga neta, cuando yo sumo todas las cargas de mi sistema, me da 0, y que no tiene un movimiento neto, o sea, significa que no puedo decir que ninguna especie se esté moviendo en ninguna dirección privilegiada,
esto va a ser una solución. Entonces, de nuevo, matemáticamente, ¿yo qué digo? Bueno, si digo que es uniforme, digo que mi alfa no depende de x, b, t, solo va a depender de b. O sea, es uniforme en el espacio, y además es una solución estacionaria, eso ya lo habíamos supuesto porque es lo que queríamos obtener. Después, neutro, ¿qué significa? Y que si yo sumo todas las partículas con su carga correspondiente, o sea, esto es la suma de la carga total del sistema, o sea, cuántas partículas de tipo alfa tengo por la carga de una partícula de tipo alfa, y sumo sobre todos los tipos, eso me tiene que dar 0. Eso significa que, insisto, que esto es globalmente neutro. ¿Y esto qué implica? Bueno, esto va a implicar que la densidad va a ser 0, porque la densidad, como habíamos dicho, es integrar esto así. Pero esta integral es un término constante, no depende de nada, no depende del espacio. Entonces puedo sacarlo afuera y me queda simplemente la suma de las cargas totales, que me va a dar 0. Y el movimiento neto es pedir que el valor medio de la velocidad para cada especie sea 0. O sea que estos U sub alfa, estas velocidades medias, son 0, y eso me va a dar que la corriente es 0. Entonces, quizás hay una hipótesis medio implícita, que es que no hay campos externos, o sea, si son todos campos internos del problema, no tengo fuentes, bueno, la solución es que no tengo campos. Quizás es un poco bestia, pero insisto, estoy asumiendo que no hay campos externos en el problema. Acá me olvidé el Q, puede pasar. Entonces, de nuevo, si uno mira la ecuación, los primeros dos términos desaparecen cuando asumimos que es uniforme, los dos campos son nulos, así que esto desaparece, y vemos que efectivamente esta F0 de alfa es una solución a la ecuación de Blasov. Quiero aclarar que, en particular, Boltzmann es una solución, pero el hecho de que no esté esta integral de colisiones hace que no tengamos que expresar la solución como una combinación lineal, bueno, que el logaritmo de la función sea una combinación lineal de magnitudes conservadas, porque la noción de choque no está en esta versión de la ecuación de Blasov, así que cualquier f de b nos va a servir. Pero bueno, nos vamos a tratar de poner solo las que tengan sentido físico en lo posible. Bueno, entonces, a modo como de un poquito para jugar, como para resolver, ver algún problemita relacionado con la ecuación de Blasov, vamos a pensar lo que llama un plasma de electrones. ¿Esto qué significa? Es básicamente un plasma, obviamente neutro, que va a ser de electrones con lo que se llama con un fondo positivo. Esto es como decir que los iones, que serían todo lo que no son los electrones, están quietos, y tienen un mar de electrones que se está moviendo alrededor, que para los que hicieron estudio atrás les debería sonar, es básicamente como la aproximación de Born-Oppenheimer. Uno asume que que estás viendo el sistema en escalas de tiempo en la que solo los electrones se están moviendo, los iones están prácticamente clavados. Entonces yo puedo aproximar que para todas las especies que no son electrones, la distribución no es más que una delta en velocidades. O sea, todas tienen velocidad 0 y están uniformemente distribuidas en el espacio, ¿no? Este sería como el término 1 sobre b en el espacio. Y la única f que me va a interesar es la electrónica. Y bueno, y después, antes de llegar acá, igual esto sigue siendo un problema, ¿no? Porque yo todavía no me saqué de encima ni la no linealidad, sigo teniendo 4 ecuaciones de Maxwell dando vueltas, o sea, no, todavía no estamos ahí en un punto donde llega listo, ahora se resuelve. Para llegar a eso hay que hacer un par de pasos más. Primero que uno hace es asumir un caso cuasi electrostático. O sea, uno asume que las velocidades de los electrones, y quizás una velocidad media, si es que la tienen, es despreciable. O sea, uno puede asumir que no hay corriente en el sistema, y bueno, corriente seguro no va a haber por los iones porque están todos quietos, pero capaz hay corrientes por el movimiento de los electrones. Y decimos, bueno, vamos a asumir que este movimiento neto de electrones es despreciable, entonces no hay corrientes y podemos, y como el efecto es cuasi electrostático, el campo eléctrico varía suavemente en el tiempo, entonces no tengo una inducción tipo Faraday. Perdón, Faraday no, la otra, la de tipo corriente de desplazamiento, perdón. Entonces, puedo asumir que B es básicamente 0, tiene todo, rotor y divergencia nulo. Entonces, el único campo que empiezo a trabajar es el campo eléctrico. Y la ecuación, la ley de Gauss, la trato de expresar en esta nueva formulación. Bueno, las integrales en el espacio de momentos para esta función son lo más pavo que hay porque es integrar una delta, así que solamente saco la delta y me queda el término 1 sobre b, que el volumen es el volumen del sistema, así que lo puedo sacar afuera de la suma. Y bueno, la integral para el término electrónico es en OSAFU, porque todavía no la conozco.
Pero ¿qué voy a usar yo? Yo acá voy a usar la neutralidad. Yo sé que si sumo las cargas de todo lo que no son electrones, me tiene que dar menos la carga neta de los electrones. O sea, yo sumo todos los Q sub alfa por N sub alfa y me tiene que dar E por el N de electrones, que hasta acá simplemente llamé N, para no volvernos tan locos con los subíndices. O sea, la noción es esta. Yo sumo todas las cargas de todo lo demás, me tiene que dar el opuesto a la carga de los electrones, que es menos E por N. ¿Cuál es el chiste acá? Todo esto es un término constante, es lo que uno llama justamente el fondo positivo, y esto que queda acá en principio es alguna función del espacio que me va a dar estas fluctuaciones en la densidad respecto de la densidad de carga cero. Y en este formato, cambiando la carga y la masa por las del electrón, uno tiene una ecuación un poquito más compacta, donde de nuevo el campo magnético desapareció, pero seguimos teniendo lo más problemático, que es la no linealidad. O sea, el campo sigue siendo, entre comillas, lineal con la función de distribución, no hay una integral en el medio, y este término es básicamente cuadrático en la función de perturbación, en la función de distribución. Entonces, acá estamos como, hasta acá está bien, y de hecho, acá ya capaz entra en juego un poco más el terreno de las simulaciones, que después les voy a mostrar una que se puede hacer con un sistema de este estilo. Pero de ahora en adelante, si uno quiere resolver analíticamente, al menos acá en particular, vamos a caer en manos de queridísimo Landau. O sea, vamos a plantear una solución, como la propuso Landau, que es decir, bueno, mi solución, mi problema, ¿cuál va a ser? Va a ser una solución estacionaria, alguna, como vimos un par de diapos atrás, esto es solución, sin importar la f que yo ponga acá, mientras tenga valor medio de b, mientras tenga valor medio nulo, y le voy a poner alguna perturbación muy chiquita, a modo de poder linealizar. Esta perturbación chiquita sí va a poder depender de todo lo que quiera, va a poder ser todo lo no isotropa que uno quiera. Entonces, como dije, esto es una solución del problema. Y entonces, ¿uno qué puede hacer? Puede decir, bueno, entonces la ley de Gauss se me va a simplificar un poco, ¿no? Porque mi f ahora son dos términos, y este término integrado en momentos me va a dar simplemente 1 sobre el volumen, porque es una función isótropa. Entonces, al integrar esto en 1 sobre el volumen, este término se me va a cancelar con el fondo, y me va a quedar que el campo eléctrico es lineal con la perturbación. Y eso es buenísimo. Ese es como medio lo que uno quiere ver, justamente. Justamente con esto comprobás de que el campo eléctrico es del orden de una perturbación en la función de distribución. Entonces, bueno, uno reemplaza esta expresión en la ecuación de Blasov, y el término F0 desaparece en la derivada del tiempo, desaparece en la derivada del espacio, y lo único que me queda es este término de acá. Insisto, esto sigue siendo no lineal. Supongo que todos se están imaginando qué es lo que yo tengo ganas de hacer, y lo que hizo Landau es tirar este término. Nos vamos a quedar a primer orden en esta perturbación F1, y dado que, insisto, el campo eléctrico básicamente es lineal, más allá de una divergencia, ¿no? En la perturbación a la distribución, vamos a tirar este término de la derivada de F1 respecto de B. Y bueno, esta no la puse, pero imagino que se la acuerdan, esto es que el campo eléctrico es conservativo porque estamos en un caso electrostático. La voy a arrastrar porque nos va a servir. Entonces, con esto llegamos a una versión lineal de la ecuación de Blasov, que entonces uno puede resolver, y usando estas transformadas que uno tiene, la transformada de Fourier, por ejemplo, vamos a tratar de transformar una ecuación algebraica que podamos más o menos resolver. Tampoco me quiero subirles mucho las expectativas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es transformar Fourier en el espacio. Solo voy a mostrar bien cómo se hace, después lo podemos charlar si alguno no lo ve bien, cómo transforma la ecuación del rotor, porque es la única que me da algo así bien jugoso. La ecuación del rotor, recuérdense que básicamente transformar Fourier es agarrar todos los nabla y transformarlos por un IK, y eso me dice que la ecuación del rotor se traduce en que K producto vectorial con E es 0. O sea, esto significa que E es paralelo al vector de onda. Y eso es muy importante, porque nos está diciendo básicamente que nuestra perturbación va a ser longitudinal. Si uno, obviamente estamos descomponiendo esto en modo de Fourier, estamos pensando en ondas, estas ondas son longitudinales. Eso es muy interesante, lo primero que tenemos que ver. Después, si yo agarro las dos ecuaciones de más arriba, voy a volver un segundo, o sea, esta ecuación y esta ecuación, o sea, la ley de Gauss y la ecuación de Blasov para F, digamos, nada, de nuevo,
acá solía haber una derivada respecto de x, apareció un IK, acá había una divergencia, se transformó en un producto interno con el vector de onda, despejé un poquito y me termina quedando esta expresión. Entonces, espero no haberlos perdido mucho, nuestro sistema ahora pasó a depender de k en vez de dx, y la f0 yo no la toqué, y está bien que no la haya tocado, porque recuerden que la f de 0 no depende del espacio, es una función homogénea en el espacio, o sea, solo depende de la velocidad, y la velocidad todavía no la transformé y no lo voy a hacer. Entonces, hasta acá hicimos la transformada de Fourier. Lo que quiero notar, como para motivar lo que estoy a punto de hacer, es que yo tengo un versor producto interno con un gradiente, básicamente. Y si uno vuelve, desentierra los conocimientos que tenía de Mate 1, esto es como la derivada direccional. Esto es como derivar la F0 respecto de la componente de B paralela acá, que yo voy a llamar U. No confundir con las U de antes, esas no las vamos a volver a ver. Entonces, como que surge esta U, y acá también, acá tengo un B por K, que va a ser básicamente un U. A lo que quiero llegar con esto es que las componentes de B, que son perpendiculares acá, no, en algún sentido, no participan en la evolución, están como desacopladas de las otras direcciones. Entonces, no van a tener una evolución de lo más interesante. Entonces, solo para reducir un poco las variables, que estamos en 7 actualmente, 3 de posición, 3 de velocidad y 1 de tiempo, vamos a decir, bueno, puedo escribir B entonces como una componente paralela a la perturbación, más una componente perpendicular a la perturbación. Y dado que todo esto medio que está desacoplado, puedo integrar las ecuaciones en la velocidad perpendicular. Entonces me voy a definir una nueva función f, unas nuevas funciones f, que serían como distribuciones de probabilidad, pero en 1D ahora, no en 3D, estábamos antes. Entonces, en 1D en las velocidades, perdón. Entonces, básicamente integro en dos componentes de la velocidad y dejo una libre, que va a ser justamente U. Y lo copado de esto, como les decía, es que ahora perdí 2 dimensiones en mi problema. O sea, puedo escribir todo en términos de U, en vez de el vector B. Espero que no me odien mucho por esto, pero créanme que esto está muy, muy cómodo, y con esto nos sacamos unos cuantos problemas de encima. Ya termino con las cuentas y vemos algo un poco más físico igual. Lo último que voy a tener que charlar es de Laplace. Espero que puedan, de nuevo, ahora no quiero que vuelvan a Mate 1, quiero que vuelvan a Mate 4. Landau planteó hacer esto transformando Laplace y no Fourier. Blasov, hay una anécdota que Blasov en su momento intentó hacerlo con Fourier y se perdió un par de soluciones por hacerlo con Fourier, no voy a entrar mucho en eso, pero está bueno hacerlo con Laplace. ¿Por qué? Porque el Landau pensó esto como, bueno, vuelvo un segundo para atrás. Yo tengo esta ecuación, básicamente es una ecuación, es la derivada respecto del tiempo de algo, está bien, depende de un montón de cosas, pero de algo es combinaciones de ese algo. Ya está, esto es un problema a lo Newton, es una ecuación ordinaria que tiene una sola variable que yo estoy derivando. Entonces, dada la condición inicial, te la integro en el tiempo. Y una forma cómoda de hacer eso es con Laplace, porque cuando uno transforma Laplace la ecuación, esto es la ecuación, acá lo estoy transformando Laplace, multiplicando por el factor exponencial, integrando de 0 a infinito, como yo en Laplace integro de 0 a infinito en el tiempo, cuando yo aplique acá la regla de la cadena para expresar esto de forma más cómoda, me surge, yo lo paso acá de este lado, como la condición inicial, o sea, la f evaluada a tiempo 0. Y acá queda como patente, o sea, tenés la condición inicial del sistema y eso te va a permitir encontrar la solución. La f monio es lo que yo voy a llamar a la transformada de Laplace de las f's normales. Y es la última transformación que hago, probablemente. Entonces, bueno, como les decía, quedamos en esta expresión, que es básicamente la misma de antes, pero casi que cambiamos la derivada en el tiempo por un s que sale de transformar Laplace nada más. Lo mismo se puede hacer con la ecuación, con la ley de Gauss, y bueno, nada, simplemente acá transforma ambos lados, no hay ninguna derivada respecto del tiempo, es la transformación más directa, es agarrar lo mismo y enchufarle un monio. Y ahora sí, es el sistema de ecuaciones que uno tiene que resolver, que es básicamente algebraico nada más. Después, bueno, tendrás el problema de invertirlo, pero resolver esto para los modos de Fourier y de Laplace, si uno quiere,
es simplemente resolver este sistema algebraico, más allá de que acá hay medio una integral, ¿no? Entonces, si uno despeja un poco, quiero ponerlo de forma un poco más sugestiva, uno puede básicamente sacar estos F1, saca este F1 de factor común, y expresa todo, puede expresar F1 en términos del campo eléctrico, la condición inicial y el estado estacionario al que uno espera, si las cosas son estables, converja el sistema, o de lo que se va a alejar si la solución es inestable. Y el campo eléctrico queda igual. Desafortunadamente esto no es una ecuación diferencial, ahora es una ecuación integral. O sea, está bien, siempre fue una ecuación integral, pero no lo quisimos ver. Lo que va a pasar ahora es que no voy a poder despejar F1, la verdad, porque acá tengo una integral en velocidades. Así que lo que uno puede hacer acá es despejar el campo eléctrico. Y no es poco, hay que estar bastante conforme con el campo eléctrico, porque en el fondo es como una, si uno quiere pensarlo desde un punto de vista más realista, es una magnitud macroscópica que uno puede medir el campo eléctrico, así que es razonable decir, ok, al menos tenemos una solución para el campo eléctrico. Y si yo efectivamente despejo el campo eléctrico del sistema de ecuaciones de arriba, me da un choclazo, que es este de acá, o sea, básicamente lo que hago, solo como para que sea una idea, agarro esta ecuación, la integro en velocidades, y básicamente me queda acá algo que es proporcional a E, acá tengo algo proporcional a E, sumo, junto, despejo, magia. Puedo expresar el campo como un cociente que sagazmente escribí como el numerador dividido del denominador, que son expresiones integrales de la condición inicial y del estado estacionario del sistema. Y es interesante notar que medio que naturalmente, hay que hacer un poquito de treta, pero casi naturalmente surge lo que se llama la frecuencia del plasma, y los que tengan acá la unión en plasma o algo así, les va a resonar, porque es una frecuencia que aparece constantemente, no hay que hacer teoría cinética para que aparezca, uno hace MHD y aparece, uno hace dos fluidos y aparece, o sea, aparece en todos lados, en todo tiempo, de todas formas, que es en algún sentido como el tiempo característico del sistema. Vamos a ver cómo esto se relaciona con las soluciones, pero bueno, aparece esta frecuencia de plasma. Bueno, y ahora sí, ya casi termino, lo juro. Y ahora lo que falta es invertir Laplace, que es una pavada. Todos recordamos que invertir Laplace es lo más feo que existe. ¿Por qué? Porque no es como Fourier, que invertir Fourier es simplemente volver a tomar la transformada y enchufar algún menos por ahí. Uno tenía que hacer una integral. Y solo a modo de recuerdo, uno tenía que hacer una integral en el espacio complejo sobre alguna recta, digamos, paralela al eje imaginario, que deje todos los polos a un lado. Lo importante de esto es que yo tengo esta integral, pero, de nuevo, es una integral en el plano complejo. Entonces, lo cómodo es que yo puedo expresarlo usando el teorema de los residuos. O sea, yo puedo pensar que estoy cerrando, que yo tengo un segmentito acá, lo cierro con una esfera, lo hago tender a infinito, la esfera se me va al borde, se me va al infinito donde integra cero, y solo me quedan los polos. O sea, tengo que, toda esa integral va a ser el valor de los polos de mi función compleja. Entonces, yo voy a poder escribir el campo eléctrico como una combinación lineal de residuos multiplicados por el término exponencial, pero evaluado en el S que me genera un polo, ¿no? Porque estoy integrando en S. O sea, lo estamos escribiendo en modos, ¿no? O sea, tengo algo que depende de K y algo acá que depende, que es básicamente una exponencial, donde uno puede pensar que el S es como una frecuencia y el tiempo. O sea, esto es una parte que depende solo del tiempo, esto es una parte que depende solo del modo, tengo una descomposición como la que uno querría, en principio. Entonces, si los perdí en el medio con las cuentas, espero haberlos reconectado acá, porque a lo que quiero llegar es esto. Tengo una expresión de modo por término de oscilación en el tiempo, si uno quiere. Bueno, la verdad, no van a ser oscilaciones, ¿no? Digo, no siempre. Entonces, a lo que se reduce, si yo quiero encontrar los S's que me van a dar los modos del sistema, los modos temporales, si uno quiere, es simplemente encontrar los polos de E. Que E es el numerador dividido del denominador, y uno puede argumentar, yo voy a mover mucho las manos, no sé si me están viendo, pero los voy a mover, que si la F1 al tiempo cero es razonable, o sea, es suave, esta integral no va a tener polos.
hay unas condiciones de integrabilidad, pero son súper débiles, o sea, tenés casi que esforzarte para encontrar una F que te genere un polo. Entonces, uno dice, bueno, ya está, entonces N no va a tener polos. El único polo que puedo tener, además de un polo de N, es un 0 de D, porque tendría algo sobre 0, eso me va a dar un polo. Entonces, para encontrar los modos S en función de K, lo que tengo que hacer es anular el denominador. Y eso es mi relación de dispersión. La forma más fea que yo vi hasta ahora de una relación de dispersión, pero es una relación de dispersión, porque significa que yo tengo que encontrar la combinación de K y S que me anulan esta función. O sea, yo tengo toda esta expresión, entonces yo podría encontrar un S de K tal que me anule esto. Entonces, si a nosotros nos interesa justamente estudiar la estabilidad o inestabilidad o la frecuencia con la que se mueven las perturbaciones, nos basta con despejar de acá un S de K, que en principio es complejo, así que va a tener una parte real que me va a definir si es estable o inestable. Si es negativa va a ser estable porque va a ser un damping, algo que se apaga, y si es positiva va a ser algo inestable porque es algo que crece y exponencialmente y me dice que mi linealización se va a romper, no tiene sentido seguir usándola. Y un término imaginario, que justamente yo le puse omega para ser sugestivo, que me va a hablar de las oscilaciones que tiene el problema. Entonces, esto va a ser justamente la frecuencia de oscilación, si existe, ¿no? No tiene por qué existir. Esto es una relación de dispersión que me puede dar cualquier número complejo, a priori. Entonces, llegamos a la relación de dispersión, y ahora lo que quiero hacer es atacar dos problemitas cortitos, dos casos particulares. Lo interesante, pero casi me olvido, acá yo hice, acá esto se elevó al cuadrado y desapareció la derivada porque hice ¿cómo se dice? Una iteración por partes, y no va a ser la última vez. Pero lo interesante es que la relación de dispersión solo tiene información del estado estacionario, no de la condición inicial. Y eso físicamente tiene bastante sentido. Uno, si vuelve no sé, a F2, uno recuerda que la condición inicial no afecta cuáles son los modos. Puede afectar cuáles se van a activar, pero no cuáles son posibles, cuáles existen en un problema. Entonces, es razonable que esto no dependa de la perturbación, pero que capaz sí dependa de la solución estacionaria de la que yo me estoy alejando. Entonces, el primer caso que quería comentar es algo que se llama la inestabilidad de haces fríos. Espero no haber spoileado qué va a dar, pero bueno, es un problema muy común, que básicamente uno piensa que tiene dos haces de partículas, porque en este caso electrones. Entonces yo tengo la mitad de la población, por ejemplo las rojas, tienen velocidad hacia la izquierda, una velocidad única, U0, y la otra tiene una velocidad hacia la derecha, menos U0. Y se dice frío, ¿por qué? Y porque las distribuciones son deltas. Entonces uno piensa que estos son como gaussianas ultrafinas. Gaussiana ultrafina implica temperatura muy, muy baja, entonces uno lo piensa como un haz frío. Entonces, de nuevo, yo tengo la mitad de la población, un medio para esta delta, un medio para otra delta, yendo en cada dirección. Si se fijan, esto cumple todas nuestras condiciones de ser una solución. Bueno, para empezar no depende de la posición. Si yo calculo el valor medio de la velocidad, se me anula. Y entonces esto es una F0 posible que está con todas las hipótesis que nosotros teníamos. Entonces, lo lindo de que sean deltas es que la relación de dispersión, cuando la F0 es una delta, es una pavada, es solo evaluar. Y me termina quedando, no voy a hacer las cuentas, no se preocupen, un polinomio, básicamente de grado 4, para encontrar los modos de S. O sea, va a haber básicamente 4 modos para la solución de este problema. Obviamente uno va a ser menos el otro, pero bueno, van a ser 4 en principio. Acá están las expresiones. Hay un modo que es imaginario puro, que no es casualidad que aparezca esta frecuencia de plasma. Después hay un término medio raro al lado, pero que es imaginario puro. O sea que hay un modo que es pura oscilación. Ok, bien. Pero hay otro modo que es real. Y el hecho de que sea real, básicamente lo que me dice, acá yo hice una aproximación en la cual asumo que la longitud de onda es chica comparada con la frecuencia, o sea, K por U0 es chico comparado con la frecuencia de plasma, entonces linealizo esta raíz, se me cancelan un par de cosas y me queda algo que es más menos K por U0. O sea, tengo modos, digamos, con un autovalor real, y tengo una solución positiva y una negativa. O sea, esto es inestable.
Y esto es algo que se sabe, ¿no? No estamos como descubriendo nada. Esto se puede hacer con un modelo de MHD o un modelo de fluidos, quizás mejor, y sale. Entonces, como a modo, y quizás para, si los puedo recapturar, si los aburrí, les quería mostrar una simulación que hice hace un tiempo, con un método que se llama PIC, o Particle in Cell, que es básicamente una forma de simular la ecuación de Blasov, y medio que lo mezclas con Newton, está muy bueno, usas un poco el teorema de Liouville, esas cosas. Y yo esto lo hice para un plasma de electrones, electrostático, pero no linealizado. O sea, la primera fórmula, antes de linealizar. O sea, esta solución no está linealizada, así que lo que uno obtiene lejos de la solución inicial, de las condiciones iniciales, sigue siendo válido porque yo no asumí perturbación chica, no asumí nada. Entonces, esto de acá, a ver si se ve, es el estado de fase a tiempo cero. O sea, esto en realidad son un montón de puntos, uno para cada particulita. Yo creo que usé acá 4000, no es mucho, pero va a servir para lo que quiero mostrar. Entonces, yo tengo dos poblaciones de partícula. La población azul, que tiene, entonces el espacio de fase 1D, ¿no? Entonces tiene una velocidad bien definida, pero están uniformemente distribuidas a lo largo del espacio, y una población roja, que son el haz opuesto. Tiene esa misma velocidad, pero negativa, y de nuevo uniformemente distribuidas en el espacio. Entonces yo a esto le metí una perturbación tan chiquita que acá no se puede ver, y de hecho tuve que pasar un poco la simulación, y vamos a ver cómo la inestabilidad empieza a crecer. Se puede empezar a ver cómo se empieza a curvar esto, que es razonable, sabemos que es inestable. Entonces, rápidamente esto se curva, y me voy a callar un segundo, se termina quebrando. Y está muy bueno notar esto, porque esto se empieza como medio a mezclar. Lo voy a acelerar un poco. Se nota que se empieza a mezclar, ¿no? Uy, perdón. Hice un clic donde no debía. Bueno, estaba por acá. Se nota que esto se empieza a mezclar. Y la verdad que sería muy hábil de su parte, después de un rato, decirme, ok, cuáles son las rojas, cuáles son las azules. O sea, rápidamente el sistema se mezcla, la inestabilidad crece, 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 y se empieza a ver un mezclado, y después de un rato, que no sé si se va a llegar a ver acá, uno ya no sabe qué partícula era cuál. Y eso está bien, es como en un sentido, el sistema pierde la memoria. Y uno quiere mezclar con estas nociones de irreversibilidad, medio que están ahí. Obviamente esto no es irreversible, pero uno ve como estadísticamente cierta como pérdida de la información de qué partícula es cuál. Yo no te puedo decir cuál es roja, dónde están las rojas, dónde están las azules, están todas mezcladas, están todas en todos lados. Entonces, bueno, esto es la inestabilidad de los haces, un ejemplo muy pavo, muy cortito. Y ahora sí, lo último que les quería comentar es lo que se llama oscilaciones de Langmuir y amortiguamiento de Landau. De nuevo, spoiler alert. Pero no me estoy pasando mucho todavía. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es decir, bueno, ok, eso lo resolví para una F0 particular y que era una delta, o sea, lo más regalado que podía. Bueno, si yo trato de resolverlo para algo que no sea tan pavo, algo un poco más general, ¿qué puedo hacer? Bueno, la propuesta es decir, bueno, hagamos una expansión en K chico, o sea, sumamos que la perturbación es de longitud de onda grande, grande respecto a qué, ya veremos, pero en principio que es muy chiquita, y vamos a ver qué forma va tomando la solución del problema. Bueno, lo primero que uno ve es que si uno va a orden 0 y pone K igual a 0, acá si se acuerdan había un término más IKU, obviamente K es 0, desaparece, y la S no la estoy integrando, así que simplemente la integral de la función de distribución por el volumen, eso me va a dar 1, que significa que la probabilidad de que esté en algún punto de volumen y con alguna velocidad, bueno, eso es 1. Entonces, independientemente de la F, lo que yo veo es que hay una solución para K muy chico o K0, que es las oscilaciones con frecuencia de plasma. Ok, entonces está bueno eso, esto tiene sentido. Justamente, habíamos dicho que las oscilaciones de plasma salen naturalmente, son algo muy natural del sistema. Interesante notar de que aún se asume, esto quizás es más difícil de ver, pero si uno lo pone a hasta orden 1, hasta orden lineal en K, esto sigue valiendo, porque las perturbaciones en K son recién cuadráticas, para la mayor parte de las distribuciones. Entonces, uno puede demostrar que la velocidad de grupo alrededor de K igual a 0 es 0. Entonces, son ondas no propagantes, básicamente. Se las suele llamar oscilaciones de plasma frío, porque son básicamente perturbaciones que suben y bajan en el lugar, si uno quiere. No hay un transporte de la onda electrostática a lo largo del eje. Y
¿Cuál es la idea ahora? Bueno, la idea para obtener un orden más, no voy a ir más de un orden más, es usar aproximaciones sucesivas. O sea, yo acá tengo una expresión para relación de dispersión, que es la de siempre, pero saqué el S de factor común. Y uno dice, bueno, capaz puedo hacer algo. Yo puedo despejar este S, y me va a quedar en términos de S también, o sea, es una ecuación implícita. Pero digo, bueno, ¿por qué no pienso que esto es mi aproximación de orden, el orden actual, y esto es el orden inferior? Entonces hago básicamente eso, no sé, a la Newton-Raphson, como más le guste pensarlo. Esto es la solución a orden n más 1, y acá pongo la solución a orden n. Entonces yo puedo ir sucesivamente calculando cada modo e introducirlo en el modo anterior y obtengo más correcciones a mi relación de dispersión. Que es básico, ¿no? Porque acá como estamos un poquito pobres, digamos, ¿no? Un poquito pobre de aproximación, probablemente no podamos predecir mucho. Entonces, vamos a usar esto con S1. Entonces, yo acá tengo esta expresión, pongo el S0, que en este caso yo elegí la solución con menos y omega, porque, nada, quiero la solución que se propaga en la dirección del vector de onda y no en contra, simplemente por eso. Si cambian algunos menos, pero no cambia nada importante. Entonces, la solución a la que llego es básicamente esta forma integral. Pero es un problema porque el denominador acá es real. O sea, este denominador es real, o sea que en algún punto del eje yo tengo un polo, básicamente. Y bueno, eso es un problema, se puede trabajar con un análisis tipo de polos, pero si recordamos algo que de hecho Esteban usó en la teórica, las fórmulas de Plemal, o algo así, básicamente conocemos el límite cuando un denominador imaginario se tiende a volver real, es el valor principal más menos una delta y algún pi. Esto es como, insisto, medio polo, para el que interese, después lo charlamos si no. Y entonces uno puede, haciendo un poco de peripecias, expresar la relación de dispersión de esta manera. Acá básicamente es el término que viene de la delta me colapsó y me dejó solo la función evaluada en el punto, y acá tengo toda una integral en valor principal de todo esto que tenemos acá. Importante, como clave de ver acá, es que el primer término siempre es real y negativo, y el segundo siempre es imaginario puro. O sea, todo esto es real, todo es real, todo es real. Acá de nuevo, todo es positivo, porque la f es positiva, esto es un denominador positivo, el volumen, todo esto es positivo, entonces esto siempre es real negativo y esto siempre es imaginario puro. Y eso está bueno, porque nos da un poco como para separar bien las cosas, recordando que esto es algo imaginario, es algo complejo, perdón. Bueno, nada, yo acá lo que hago es expresar el valor principal de la integral. Básicamente agarro este denominador y lo expando en una serie de potencias. O sea, esta función en serie de potencias se puede expandir así. Y está bueno porque en ese caso me queda como una combinación, una serie, donde me aparecen los momentos de la distribución F0. Yo tengo, no sé, acá tengo U a la n-1, saco todas las constantes para afuera, entonces me queda la integral F0 por U de n a la -1 por el volumen, que es como integrar en el espacio. Entonces, lo que me va a quedar acá es el momento n-1, yo acá le puse el sub 0 para que quede claro que es específicamente de la distribución estacionaria. No es el momento a lo largo del tiempo, digamos. Y si uno expande esto, que era complejo, acuérdense que era un gamma más un i omega, llega una expresión así, entonces podés tratar de despejar gamma y omega teniendo estas expresiones del otro lado. Nuevo, no me voy a matar, si uno hace un poco, si desprecias un poco los términos de gamma, uno sabe que gamma va a ser chico, o lo espera, porque viene por este lado el gamma. Si uno tira los términos chicos, puede hacer una aproximación en la que le da que todo esto es básicamente omega cuadrado, y todo esto de acá es básicamente el gamma. Entonces, no quiero que me aparezca cosa, proyecten para abajo el puntero, tengo una expresión para omega y una expresión para gamma ahí abajo. Entonces, como para recordar por qué queríamos esto, nosotros estábamos expresando E a la IK como una combinación de modos, o sea, algo que es una condición inicial por la expresión, donde tengo el término exponencial real y el término exponencial imaginaria. Entonces, el signo de gamma es lo que nos va a definir si tenemos un amortiguamiento o si tenemos una inestabilidad.
Obviamente uno espera un amortiguamiento porque así le puse de título a la diapo. Pero vamos a ver un poco, ¿por qué uno espera un amortiguamiento y por qué aparece la F'? O sea, ¿qué tiene que ver la F' en toda esta discusión? Bueno, para ver un poco eso como a la físico, uno puede decir, bueno, F0, grosso modo, es la cantidad de partículas que yo tengo con una velocidad u, que están uniformemente distribuidas en el espacio, así que nada, lo único que me importa es la velocidad. Entonces, justo esto es la F evaluada en justamente esta expresión, la frecuencia de plasma sobre K. Pero la frecuencia de plasma, a grosso modo, es la frecuencia de la onda. Entonces, la frecuencia de la onda dividido el número de onda me da la velocidad de fase de mi onda electrostática. Y si uno lo mira un poco más, dice, bueno, pero una derivada es como una diferencia finita, si lo puedo pensar, es como a grandes rasgos es el valor de la F apenitas por arriba menos el valor de la F apenitas por abajo. Entonces, el primer término más o menos es la cantidad de electrones que son un poquito más rápido que la onda, y el segundo término son la cantidad de electrones que son un poquito más lentos que la onda. Entonces a uno empieza a decir, apa. Entonces, eso es lo clave. ¿Por qué? Porque uno piensa, entonces, bueno, entonces yo pienso, si yo tengo un electrón que se está moviendo con una velocidad similar a la de la onda, uno puede pensar que la está chocando. Es que hay como un choque entre la onda y el electrón. Entonces, en el fondo, el gamma, uno cómo lo piensa. Dice, bueno, los que son más rápidos, al chocar, le van a entregar energía a la onda. Chocan dos cosas, una más rápida que la otra, se tienden a ser más parecidas las velocidades. Entonces, las que son rápidas le entregan a la onda, y las que son lentas, los electrones que son lentos, le quitan energía a la onda, porque tienen que absorber de la onda para equipararse en velocidad. Entonces, como que uno pictóricamente se imagina que el gamma justamente es eso, esto es la cantidad de choques que entregan energía, que es este término de acá, menos la cantidad de choques que le quitan energía. Entonces, esto es muy razonable. Si uno tiene muchos electrones rápidos, o sea, más rápidos que la onda, entonces la onda va a tender a chocar con los electrones rápidos, cargarse de energía, crecer, y tenés una inestabilidad. Ahora, si tenés muchos electrones lentos, los choques le van a quitar energía a la onda y la van a tender a apagar. En algún sentido, si uno piensa, por ejemplo, en un gamma negativo, o sea, más lentos que rápidos, uno, si se para, por ejemplo, en el sistema de referencia de la onda, donde la onda está quieta, uno ve que tiene más partículas yendo más lento, o sea, en contra de su vector de onda, que partículas yendo a favor. Entonces, hay más choques que tienden a, si uno quiere, frenar la onda. Esto es como la visión pictórica que uno tiene, pero que no estoy inventando, o sea, es más o menos como uno lo piensa en general. Entonces, lo que vemos es que si hay o no amortiguamiento va a depender de la derivada de la función en más o menos evaluada en la velocidad de la onda. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacerlo un poco más concreto. ¿Qué pasa si mi F es una gaussiana? Si mi F es una gaussiana, yo tengo mi campanita centrada en el 0, por supuesto tengo que tener media 0. Entonces, ¿yo qué pienso? Yo digo, bueno, si yo tengo una velocidad de fase por acá, la cantidad más rápida es esta base por esta altura, más o menos, y la cantidad más lenta es esta base por esta altura. Claramente acá vemos que, principalmente porque la función es decreciente en este tramo, que va a haber más lentas que rápidas. Entonces uno espera un amortiguamiento. Si uno escribe explícitamente la derivada, en términos de la velocidad térmica, que es la función de acá, usamos la forma de Novikov y todas esas cosas que vimos, uno puede expresar esto en términos de este cociente de acá, que es K por la velocidad térmica sobre el omega de plasma. Y lo interesante de notar, por ejemplo, principalmente en el término de disipación, es que efectivamente es negativo, así que uno tiene un amortiguamiento de la perturbación, pero ante todo, es como exponencial medio raro. O sea, si uno lo mira cómo va en términos de K, va como E a la menos K a la menos 2. Esto, cuando K se va a 0, a infinito, no, perdón, a 0, cuando K se va a 0, toda esta expresión se va a 0 extremadamente rápido. O sea, ninguna potencia, se va más rápido que cualquier potencia. Yo puedo multiplicar esto por cualquier potencia, o dividir, perdón, esto por cualquier potencia de K, como para intentar anular el polo, y no puedo. 0, perdón. Esto es como un cero singular, si quieren, como poner un término de mate 4. Es uno de esos ceros fundamentales que no puedes anular con nada. O sea, esto es una función extremadamente, que
que decrece extremadamente rápido. Por eso es que uno puede asumir que la puede despreciar para todo el análisis que hicimos más arriba. Y está bueno, esto más para comentario de nuevo para los que están metidos en el tema de plasma, es que el que mira este cociente, omega de P sobre velocidad térmica, aparece la longitud de Debye. O sea, si yo calculo esto es algo que va a tener unidades de distancia, ¿no? Porque es una velocidad sobre una frecuencia, y si uno lo calcula le aparece la longitud de Debye, que, de nuevo, esto es un comentario más que para los que están metidos en plasma, se sabe que la longitud de Debye es como una especie de distancia de apantallamiento de la interacción electrostática. Uno puede asumir que las partículas que están a más de una longitud de Debye de distancia prácticamente no están interactuando. Entonces, justamente surge esta escala y nos dice respecto a qué estamos comparando K cuando decimos que es grande, chico, lo que sea. Estamos comparando con la longitud de Debye, que es lo que aparece acá. Y como último comentario, y ya estoy, perdón si me pasé, es que justamente cuando la temperatura se va a cero, la longitud de Debye se va a cero y toda esta expansión de la frecuencia que teníamos acá se anula y me queda solo la frecuencia de plasma, que es la razón por la que uno le llama, de nuevo, oscilación de plasma frío. En el límite de temperatura cero, son oscilaciones, como les decía, que no se propagan, oscilan en el lugar, entre comillas. Así que bueno, gracias por las preguntas. Acá están siguiendo un poco el trending de la materia que le homenajeé a Blasov y a Landau, que muy, muy llamativamente nacieron el mismo año. Yo sabía que eran contemporáneos, pero el mismo año. Muy, muy, muy llamativo. Estos rusos. En fin, eso es todo. Si no hay alguna pregunta o algo, soy todo oídos. Genial, Facundo. ¿Preguntas? Muy buena la charla, Facundo. Muchas gracias. ¿No? Bueno. Es un caso raro el amortiguamiento de Landau porque es un amortiguamiento que no es disipativo, no hay creación de entropía. Exacto, sí, eso me olvidé de comentarlo. Es una transformación de energía eléctrica o electrostática en cinética. Sí. Muy, muy interesante. Pero no hay reversibilidad, así que realmente se tiene esa ventaja. Es una cuenta relativamente muy simple dentro de lo que es toda la física del plasma y la magnetohidrodinámica, y tiene esa peculiaridad que hay amortiguamiento pero no hay disipación. Es como para meditar acerca del sentido de esos dos términos, demuestra que no son lo mismo. Bueno, ¿seguimos? Bueno, yo ya estoy preparado. ¿Sí? Cuando quieran, Dale. comparto pantalla. Dale. A ver, abro. Y abro un poco la cámara, así me ven la cara. Vamos a poner esto. Bueno, se puede poner en pantalla completa esto. ¿Alguien sabe cómo poner en pantalla completa? F11. Buenísimo. En ver, si no, ver y presentación o algo de ese estilo. Perfecto, ahí estamos. No me funcionaba con el F11. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Julián Villa y hoy les voy a hablar un poco de propagación de ondas electromagnéticas en medios aleatorios o medios que están descritos estadísticamente, digamos. Bueno, estoy haciendo mi tesis doctoral, estoy también arrancando como facu el segundo año, metiéndome un poco en estos temas que voy a contarles hoy. Y la estoy haciendo en el IAFE, en el grupo de teledetección cuantitativa. Este grupo básicamente a lo que se dedica es hacer análisis de datos y trabajar con modelos físicos correspondientes a imágenes o datos satelitales. Pueden ser imágenes en el visible o datos en el rango de los microondas. Y básicamente lo que se busca es
tratar de obtener magnitudes físicas o biofísicas del suelo a partir de lo que mide un satélite, que básicamente un satélite tiene una antena, incide con una onda que por la distancia se puede pensar que es una onda plana, eso interactúa con el medio en el que golpea y vuelve. Entonces, a partir de eso, y de esa potencia que recibe, lo que se busca es hacer modelos para decir, bueno, por ejemplo, quiero encontrar, no sé, cuál es la humedad de este suelo, entonces necesito saber a grandes rasgos la constante dieléctrica, simplemente con la radiación que me está llegando al satélite. Entonces, mi charla se va a enmarcar un poco en eso, digamos. Bueno, mi tesis la dirige Mariano Franco, y bueno, arranco con esto. Bueno, les comento así a grandes rasgos cómo sería el problema usando esta imagen tan simpática. Uno tiene básicamente un satélite que tiene una antena, y esa antena irradia y incide con una onda sobre un suelo que puede tener vegetación o no, ser un suelo desnudo, pero bueno, esa onda, a diferencia de cuando uno vio en TO1, que, bueno, básicamente veíamos el caso de Fresnel, que era un caso plano en el que la onda reflejada solo se iba en la dirección especular, acá esa onda va a interactuar de otra manera porque vamos a tener, para empezar, por ejemplo, la superficie no tiene por qué ser plana, puede ser un poco rugosa y eso, entonces ahí ya vamos a tener un tema. Y además, el medio en el que se refleja esa onda tiene inhomogeneidades. Por ejemplo, un suelo puede tener en las capas inferiores burbujas de aire y agua. Entonces, lo que va a tener uno básicamente es que tiene fluctuaciones en la constante dieléctrica de ese medio. Además, otra de las cosas que hace que uno no pueda describir esto en términos así de un problema de condiciones de contorno, como uno hacía en Teórica 1, es que la información que uno tiene del suelo es información estadística. Por ejemplo, de la superficie del suelo uno va a conocer la altura de RMS o la longitud de correlación espacial que hay, y de las inhomogeneidades que hay en el suelo uno va a conocer también una constante dieléctrica media y una correlación espacial que hay entre las burbujas, por ejemplo. Entonces, todo esto hace que yo tenga que plantear esto desde el punto de vista de un problema estadístico, digamos, acoplado obviamente a las ecuaciones de Maxwell. Bueno, las dos cantidades que nos van a interesar entonces, como este es un problema estadístico, básicamente es el campo medio, el campo eléctrico medio. Además, como lo que en realidad mide el satélite es potencia, que eso es proporcional al campo al cuadrado, y no mide cualquier potencia, sino que mide la potencia que se denomina incoherente, la potencia que no se refleja en la dirección especular, esta va a estar completamente caracterizada por el campo medio y la correlación del campo, o la varianza, digamos, que es el campo al cuadrado, el valor medio del campo al cuadrado. Entonces estas van a ser las dos magnitudes que a nosotros nos interesan. Entonces, bueno, básicamente escribimos el problema como con las ecuaciones de Maxwell. Y como hacíamos en TO1, tomábamos rotor del rotor de E y encontramos una ecuación de ondas. ¿Cuál es la primera diferencia acá? Bueno, yo planteé acá que epsilon va a ser un valor medio más fluctuaciones. Si uno se le ocurriera decir, bueno, mirá, el rotor del rotor es el gradiente de la divergencia menos el laplaciano, y tratar de tirar el gradiente de la divergencia, ahí ya estás cometiendo un error, digamos, porque en el gradiente de la divergencia va a estar incluido, va a ser el gradiente de la divergencia de epsilon por E, y ese término puede fluctuar mucho, y que esa variación sea muy grande, entonces hay que trabajar con esta ecuación vectorial que tiene el rotor del rotor. Entonces, bueno, pero no pasa nada al principio. Esto va a hacer obviamente que haya modos, no solo modos transversales del campo eléctrico, sino modos longitudinales. Entonces, bueno,
escribo epsilon como lo modelé, y los términos con fluctuaciones los paso al lado derecho de la ecuación, y escribo las fluctuaciones como esta función Q. Y si lo miro así, con muchas ganas, uno podría decir, bueno, mira, esto formalmente parece como una ecuación inhomogénea. Sí, el término inhomogéneo justo también es nuestra incógnita, que era E. Pero bueno, si lo pienso como una ecuación inhomogénea, digo, bueno, esto es como una corriente, se me ocurre por ahí, lo que podemos usar son funciones de Green. Tratar de encontrar la función de Green y luego el campo eléctrico expresarlo como una integral de la parte inhomogénea de esta ecuación por la función de Green. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si uno encontrara la función de Green de este problema, uno podría escribir el campo dispersado, que es el campo total menos el incidente, como una integral de la función de Green por la parte inhomogénea de la ecuación, que van a ser las fluctuaciones y el campo. Acá, una de las diferencias también que tenemos por ahí con otros problemas que ya vimos en Teórica 1, es que como no estamos trabajando con potenciales, estamos trabajando con los campos directamente, la función de Green es una matriz, no es una función escalar. En realidad, en los problemas de electro lo que se usa son las diadas, que es una manera de escribir matrices, básicamente, o de representar a las matrices. Es una manera que es parecida, como para que se den una idea, a cuando uno escribe un operador en TO2 y lo escribe como ket por bra, digamos, si uno si quiere conseguir los elementos de la matriz, tiene que ensanguchar por los vectores de una base. Bueno, esto es así. Pero a grandes rasgos, para todas las cuentas que vamos a ver, es una matriz. No nos vamos a meter en eso. Y es una matriz que yo conozco la solución para el caso en el que epsilon no fluctúa, es solo el valor medio, si las fluctuaciones son 0, esto es una onda esférica que se propaga en ese medio libremente sin interactuar con el medio, o sea, sin dispersarse, digamos. Entonces, si yo tengo esta solución, lo lógico sería, bueno, voy a tratar de escribir mi función de Green, la que estoy buscando, en términos de la función libre, digamos. Entonces, bueno, ¿cómo hago eso? Y bueno, vuelvo a hacer el mismo razonamiento de antes. Si yo tengo la función libre que cumple esta ecuación, todos ven el mouse, ¿no? Perfecto. Bueno, si yo tengo la función libre que cumple esta ecuación de acá abajo, puedo pensar a la ecuación de arriba como que esta es una parte inhomogénea, entonces nuevamente la solución a la ecuación de Green va a ser la integral de la función libre de Green, G0, por la parte esta inhomogénea que tenemos acá. Pero acá tengo una función identidad que cuando haga el producto contra esta matriz, me va a dar esta matriz, y la delta me la va a sacar afuera de la integral. Entonces, básicamente lo que voy a tener es el término libre y una perturbación que, si se fijan, es una ecuación integral. Porque, o sea, nuevamente tengo una ecuación integral, porque me aparece lo que yo quiero encontrar dentro de la integral, y bueno, eso está escrito en términos de eso. Si se fijan, voy a volver un segundo, nos pasaba lo mismo con el campo eléctrico dispersado, que está escrito en función del campo total, que incluya el campo dispersado. Entonces, acá, hoy, básicamente, todo lo que le voy a mostrar son ecuaciones integrales, así que tengan paciencia. Bueno, y entonces nos habíamos quedado acá. Y quiero encontrar, aunque sea una solución formal para esto. Entonces, si se acuerdan, en teoría de perturbaciones dependientes del tiempo, en TO2, o el que hizo Campos, uno lo que hace cuando encuentra unas ecuaciones así es decir, bueno, voy a iterar sobre esta misma ecuación. Agarro donde dice G acá y le meto G. Entonces, si lo hago una vez, lo que va a pasar es que voy a tener un término con G0 que me ensangucha la fluctuación. Ese término es, si uno lo piensa, es como, bueno, tengo una onda que se propaga libremente de R' a R1, interactúa acá, se dispersa, y después se propaga de R1 a R. Eso lo tengo sumado a la solución libre. Si uno vuelve a iterar, bueno, obtiene una perturbación ya con dos dispersiones, que se va a dispersar en R2 y en R1. Y uno puede seguir así
iterando, y cada uno de estos términos lo que representa básicamente es un proceso de scattering cada vez más complejo. O sea, la onda se está dispersando cada vez más veces, en el enésimo término, obviamente, n veces. Si alguno se acuerda por ahí de scattering en TO2, si uno se quedaba a este orden, esto era la aproximación de Born, no sé si se acuerdan. Así que bueno, acá un poco lo que les estaba comentando, pero en diagramitas, digamos. El primer término tengo single scattering, digamos, o sea, tengo un solo proceso de dispersivo, y en el enésimo término, obviamente, tengo n procesos dispersivos. Entonces, obviamente, entre proceso dispersivo y proceso dispersivo, la onda se propaga con el propagador libre, digamos, con la función de Green libre, o sea, que se propaga sin interactuar. Entonces, bueno, pero yo les dije, tenemos que encontrar los valores medios del campo. Entonces, bueno, tendría que tomar valores medios sobre la ecuación que acabo de encontrar. Entonces, acá creo que, no sé si lo mencioné antes, pero lo que voy a considerar básicamente es que mi constante dieléctrica es una variable gaussiana que es centrada, o sea que tiene valor medio 0, y que además es estacionaria, o sea que la correlación entre dos puntos en realidad depende de la resta de esos dos puntos. Bueno, recordando acá algo que ya vimos en la materia, por ser una variable gaussiana centrada, los momentos impares van a ser 0, y los pares se van a poder escribir como productos de funciones de correlación, sumas de productos, donde las sumas en realidad van a estar sobre todos los posibles apareamientos que hay entre la cantidad de puntos que hay acá. Por ejemplo, si tengo 4, voy a tener 3 maneras posibles de aparear esos 4 puntos. Entonces, utilizando todo esto, yo volvería a la ecuación esta, que se llama serie de Newman, y trataría de tomar valores medios. Me van a morir, obviamente, todos los términos que tengan valor medio de Q impar. Entonces, bueno, y acá llegamos a esto. Esta ecuación es una de las dos ecuaciones de las que más les voy a hablar hoy, que es la ecuación de Dyson. Si se fijan, acá ya directamente tengo el término libre, el término que tiene una función de correlación, o sea, el que dispersa en 2 puntos, el que le dispersa en 4 puntos, y así voy a seguir teniendo. Entonces, pude escribir el valor medio del campo que yo quería encontrar, básicamente como la solución sin perturbar, más términos que son como potencias de las perturbaciones. Entonces, obviamente, si yo empiezo a escribir esto, los términos rápidamente, la dificultad para escribir cada uno se va rápidamente, digamos, de tema. Entonces, por ahí, lo que se puede hacer, como para mirar un poco esto mejor, es hacer una representación diagramática de esto, con diagramas de Feynman directamente. Así que bueno, les voy a contar de los diagramas de Feynman que tenemos para esta ecuación. Entonces, acá vamos a representar diagramáticamente con líneas a los propagadores libres. Con esta ondita de acá vamos a llamar al valor medio del campo, que es lo que queremos encontrar, y con este arquito vamos a representar a todos los términos que contengan correlaciones entre dos puntos. Además, los vértices indican que hay que integrar en estas dos variables. Entonces, por ejemplo, el segundo término que tenía acá, uno lo puede escribir como una línea que me lleva de R1 a R. Un vértice, o sea que tengo que integrar en R1, una línea que me lleva de R1 a R2, una línea de R2 a R0, en el medio hay un vértice, así que tengo que integrar entre R2, y además tengo un arco que va de R1 a R2, o sea que tengo que agregarle esta función de correlación. Entonces, yo lo que puedo hacer ahora es, por cada uno de los términos, es pensar cuántas posibles maneras de aparear hay, cada uno de los puntos que voy a tener, que obviamente van a ser todos pares, y directamente escribir la ecuación de Dyson como la suma de todos esos términos que se me van ocurriendo, y después podría escribir esos términos de forma analítica.
Entonces, bueno, esta es una manera de representar algunos de los primeros términos que tengo. Que si se fijan, hay dos tipos de términos. Voy a volver un poquito para atrás. Hay algunos términos como este de acá, en realidad lo podemos separar. Esto es el producto de este diagrama, dos veces, básicamente. ¿Cómo nos damos cuenta de cuáles son así productos? Bueno, mira, los puedo cortar por una línea que equivale al propagador libre. Si puedo cortar sin cortar ningún arco, todos esos van a ser diagramas que son reducibles en realidad. Y después voy a tener diagramas que tienen líneas cruzadas o que el arco encierra todas las líneas internas y que entonces esos no los voy a poder escribir como productos de otros diagramas. Entonces los voy a llamar irreducibles. Pero entonces, si los reducibles los puedo escribir como productos de los irreducibles, quiere decir que yo esta ecuación de acá, en realidad, podría resumar estos términos o reescribirlos de alguna manera para escribirlo solamente en términos de los diagramas fundamentales, que son los irreducibles. Y eso lo puedo hacer definiendo un operador que se llama operador de masa. Este operador de masa es la suma de todos los diagramas irreducibles. Entonces, si se fijan, el primer diagrama reducible que aparecía, que era este que tenía esta pinta de acá, se escribía como producto de estos dos. De este diagrama de acá, perdón, dos veces. Y después vamos a tener otros diagramas reducibles que son productos de 3 diagramas irreducibles, y después de 4, y después de 5. Entonces, básicamente, lo que tenemos es que la ecuación de Dyson en realidad se puede escribir como muchos productos de el operador de masa conectados por líneas que corresponden a los propagadores. Entonces, básicamente lo que me queda es este término de acá arriba. O sea, puedo escribir, mejor dicho, la ecuación de Dyson en básicamente potencias del operador de masa conectados por propagadores. Bueno, pero si se fijan, acá yo podría, en este término de acá, factorizar todo esto. Saco todos los primeros para este lado y me quedan acá. Y si se fijan, vuelvo a tener la ecuación de Dyson. O sea, acá encerrado me queda lo mismo que esto. Entonces, una forma recursiva y compacta de escribir diagramáticamente la ecuación de Dyson es escribirla con el operador de masa y decir que es el término libre más el operador de masa por la incógnita que es el valor medio del campo. Entonces, si se fijan, si esto yo agarro y respetando las equivalencias que tenía con la ecuación analítica, lo que voy a encontrar es una ecuación para, ahora sí, una ecuación integral, pero no como antes, que tenía una ecuación integral para el campo, sino para el valor medio del campo. Que vale destacar, sí, es una ecuación integral, pero además acá, metido acá adentro, en el operador de masa, tengo infinitos términos. Pero lo puedo escribir de una manera compacta. Y además esto, escribirlo de esta manera, por ahí ayuda un poco mejor a ver después qué tipo de aproximaciones podemos hacer a esto, porque ahora yo las aproximaciones directamente las podría hacer truncando esto de acá. Antes, yo tenía que truncar acá, decir, bueno, me voy a quedar con tantos términos, pero en realidad eso no es muy conveniente porque yo no lo voy a mostrar, pero se puede ver que si uno trunca la ecuación de Dyson así en donde a uno se le ocurre, en realidad no se conserva la energía. Entonces uno no puede andar así cortando donde quiera. Entonces, en cambio les voy a mencionar que algunas aproximaciones sobre el operador de masa sí se pueden truncar y que conserven la energía exactamente. Ni siquiera la aproximan, sino que cumplen la conservación de energía de manera exacta. Bueno, ya tenemos una ecuación para el valor medio del campo y ahora queremos una para el valor medio del cuadrado del campo. Entonces, como nosotros ya teníamos una serie perturbativa para el campo, directamente podemos agarrar, conjugarla, hacer todos los productos y tomar valores medios. Obviamente, se me van a ir todos los valores medios de vuelta que tengan cantidades de fluctuaciones impares.
Acá por ahí lo tendría que haber mencionado antes, ¿no? Pero como todas estas son matrices, acá está implícito que esto es producto en 3 matrices, obviamente, y esto es un escalar. Bueno, suponiendo que el medio no tiene pérdidas, o sea que la constante eléctrica es real, esto de acá sería real, pero esto sí es complejo. Entonces, bueno, tratemos de hacer lo mismo que antes, porque acá tenemos como, esta ecuación se llama de Bethe-Salpeter, y es la ecuación que vamos a tener para el valor medio del cuadrado del campo. Pero podemos hacer lo mismo que antes. Miremos los diagramas que tiene, veamos si se pueden resumar de alguna manera para escribir esta ecuación como una ecuación integral que sea un poco más compacta. Fíjense que yo ahora estoy consiguiendo todas ecuaciones integrales en realidad, y si después quiero conseguir el campo, además tengo otra ecuación integral. O sea que, además de todas las aproximaciones que yo voy a hacer acá, en realidad después hay que hacer aproximaciones para calcular el campo eléctrico, que es lo que uno quería. Así que el problema rápidamente se complica. Y además también es interesante que un problema completamente clásico se pueda atacar de esta manera simplemente por el hecho de agregar una descripción estadística que es muy análoga a teoría cuántica de campos, digamos. Eso me parece muy interesante. Así que bueno, les cuento un poco cuáles serían los diagramas para Bethe-Salpeter. Vamos a representar con esta cajita lo que queremos encontrar, o sea, el valor medio del campo al cuadrado. Y los diagramas ahora van a estar como diagramas en 2 pisos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los diagramas de arriba van a corresponder a el desarrollo perturbativo de la ecuación real. Y los diagramas de abajo van a corresponder al desarrollo perturbativo del conjugado. Entonces, obviamente, cuando yo hago esto y empiezo a desarrollar términos, voy a tener términos que solamente tienen valores medios reales, y que si se fijan acá en la integral, yo estoy diciendo real, pero en realidad esta función es compleja, pero no está conjugada, o sea, valores medios sin conjugar. Yo voy a tener términos que tengan todos sin conjugar, y después voy a tener otros términos que tengan matrices conjugadas con matrices sin conjugar. Entonces va a haber 3 tipos de diagramas ahora. Los que involucran funciones de correlación con puntos entre una sola función de Green, ya sea la que está conjugada o la que no van a tener líneas que los unan. Después voy a tener algunos que son mixtos, que tienen funciones de correlación entre las 2 funciones de Green, pero que cuando yo dibujo el diagrama no hay líneas que se cruzan en el medio. Eso quiere decir que si, pensando como antes, yo corto acá, bueno, en realidad esto está compuesto por 2 diagramas. Podría cortar así. Y decir, bueno, está este diagrama con este así, y está este diagrama así con forma de doble T, digamos. Entonces, este tipo de diagramas en realidad se va a poder escribir como productos de los diagramas, que son estos de acá, por los diagramas irreducibles. Entonces, puedo pensar como antes, bueno, voy a tratar de definir un operador que sea la suma de todos los diagramas irreversibles y tratar de escribir la ecuación de Bethe-Salpeter como potencias de eso, análogamente a como hice con la ecuación de Dyson. Bueno, si hago eso, lo que me queda es que la ecuación de Bethe-Salpeter voy a tener, si se fijan, acá ya me quedaba cada uno de los campos, o sea que acá ya voy a tener esto que correspondería como a la solución de la ecuación de Dyson, y voy a definir un operador que se llama operador de intensidad en este caso, que son la suma de todos los diagramas irreducibles. Y si yo vuelvo a hacer lo mismo que antes, que agarraba y sacaba de factor común y todo, me queda de vuelta una ecuación recursiva, pero ahora para el cuadrado del campo. Entonces, si se fijan, voy a tener esta ecuación, esto, si lo paso a su versión analítica, voy a tener una ecuación que depende de los valores medios de cada uno de los campos, más un término que tiene los valores medios de cada uno de los campos, pero que también tiene el valor medio, que es el que quiero conseguir. O sea que ahora tengo una ecuación integral
para el valor medio del cuadrado del campo, multiplicado por este operador de acá, que de vuelta tiene infinitos términos. Entonces, bueno, veamos qué maneras tenemos para estas dos ecuaciones que les presenté, truncar aunque sea para obtener una ecuación un poco más amigable que uno después pueda decir, bueno, ahora voy a tratar de calcular el campo eléctrico con esto. Entonces, aproximaciones para la ecuación de Dyson. La primera de esas aproximaciones, estas aproximaciones de las que voy a hablar, son sobre el operador de intensidad en el caso de Bethe-Salpeter y sobre el operador de masa en el caso de Dyson. Así que, si vuelvo a la expresión del operador de masa que teníamos acá, y uno dice, bueno, la más simple sería quedarme con el primer término. Hagamos eso y veamos qué nos da la ecuación de Dyson. ¿A qué es equivalente este término? Bueno, este término es un campo libre con una función de correlación, que acá la llamé directamente C, que depende de la resta, porque como les había dicho antes, el medio es estacionario también. Entonces, voy a aproximar directamente el operador de masa por esto que tengo acá. Entonces, esto directamente lo enchufo en la ecuación diagramática, y veo qué diagramas me quedan, y a partir de eso escribo una ecuación que sea analítica. Entonces, si enchufo eso en la ecuación de Dyson diagramática, y después itero recursivamente, todos los diagramas que me quedan son productos de este diagrama que se llama bilocal. Si enchufamos esto, o si lo pasamos a su versión analítica, lo que me queda es esto de acá, donde ahora tengo una función escalar, y tengo una ecuación que sin ningún operador, sin ninguna suma infinita, es una ecuación integral, pero con una cantidad finita de términos. Después yo puedo iterar para tratar de conseguir esto, pero eso es otra cosa. Pero bueno, es como para tener en cuenta lo complejo que es el problema, que yo ya hice aproximaciones y sigo teniendo una ecuación integral, no es que tengo una expresión cerrada para el valor medio. Bueno, ¿cuál es la desventaja que tiene esta aproximación? Bueno, que si uno, en realidad esta aproximación te pide para poder ser aplicada, que las fluctuaciones en el medio sean pequeñas. En realidad que el contraste entre, si vos tenés un medio no homogéneo, vas a tener un medio de fondo y burbujas, por ejemplo, el contraste entre la permitividad de las burbujas y el medio de fondo no sea muy alta, y eso en realidad es poco real. Entonces, esta aproximación, en principio, para problemas así con una aplicación como los que yo estoy buscando, no me serviría mucho. Entonces, ¿cuál sería el segundo paso? Bueno, si yo miro este operador, digo, bueno, acá el segundo paso sería decir, bueno, en vez de poner acá el campo libre, en la solución sin perturbar, ¿por qué directamente no le pones tu incógnita, que era el campo que querías encontrar? Entonces, si vos le metés tu incógnita y desarrollás todos los términos que tiene, lo que te van a quedar son todos diagramas con esta facha, digamos, en los que yo tengo, si se fijan, todos estos términos sin este arquito, son los términos que tenía en la ecuación de Dyson, pero ahora tengo un arquito que une, o sea, una función de correlación que une los puntos de los extremos. Entonces, lo que se puede observar de esto es que si yo voy y me fijo en el operador de masa, voy a volver un poquito para atrás, todos los términos que tengo son términos como los que me aparecen en ese operador no lineal que acabo de definir, salvo estos términos así, que en realidad son productos de estos términos de acá. Entonces yo podría decir, bueno, mira, voy a tener productos entre dos diagramas, voy a tener productos entre tres diagramas, que va a ser, por ejemplo, este contra esto, productos cruzados, como este que está acá, y voy a tener de A3, de A4, entonces
volvemos para allá, el operador de masa en realidad se va a poder escribir como estos productos cruzados de este operador no lineal. O sea, básicamente ahora escribo el operador de masa como en una serie de potencias directamente de este operador. Esta manera de resumar, en la literatura figura como renormalizar, y no sé si es exactamente lo mismo que renormalizar en teoría cuántica de campos, porque acá no hay nada que diverja, pero bueno, se llama igual. Y lo bueno es que puedo agarrar y decir, bueno, como ahora tengo como una serie de potencias, digamos, bueno, trunco acá. Es decir, trunco, como habíamos dicho antes, aproximando el operador de masa por una función de correlación por el campo que quiero encontrar, o sea, el valor medio de la función de Green. Nuevamente, igual que antes, si hago esto, o sea, si tomo y escribo la ecuación diagramáticamente, ahora reemplazando el operador de masa por el operador no lineal, voy a tener otra fórmula recursiva como antes, pero lo interesante de esta es que tiene términos no lineales. ¿Qué quiere decir eso? Que la ecuación integral en realidad va como el cuadrado de mi incógnita, del campo. Si se fijan antes, yo antes acá tenía un G0, entonces me quedaba un solo campo, y acá tengo dos campos. Esto, en conjunto con la aproximación, se puede ver que en conjunto con la aproximación que les voy a mostrar ahora para Bethe-Salpeter, lo que hace es que se conserve la energía de manera exacta. O sea, es una cuenta que es terrible de ver, pero créanme, se puede ver, y a mí me pareció re loco porque uno está truncando, pero sin embargo la energía se conserva de manera exacta. O sea que, evidentemente, es una muy buena aproximación, digamos. O sea, no sé si llamarla aproximación. Bueno, entonces, estas son las dos aproximaciones más fáciles para la ecuación de Dyson. ¿Qué pasa para Bethe-Salpeter? Bueno, lo más simple, si uno se fijaba cuáles son los diagramas, es agarrar y fijarse, bueno, como yo tenía el operador de intensidad, que eran todos diagramas irreducibles, agarro el diagrama más fácil de los irreducibles, que sería tener esto solo, digamos. O sea, tener como esta especie de doblete con curvita acá. Y escribo todo en potencias de eso. Obviamente, por la pinta con la que queda en términos, si yo escribo todo en potencias de esas doble T, me quedan como una escalera, y por eso se llama aproximación de escalera. Bueno, y eso analíticamente es equivalente a escribir esto de acá, 2 deltas por la función de correlación. Si uno mete eso en la ecuación de Bethe-Salpeter, acá yo tenía una integral con 4 puntos, pero las 2 deltas me van a matar 2 integrales, y me va a quedar directamente la ecuación que tenía, pero con una integral doble, y acá en vez de un operador, un escalar, y voy a tener de vuelta, aunque haya hecho una aproximación, una ecuación integral para el segundo momento del campo, digamos. Que si se fijan, tengo que conocer el primero. O sea, no es joda, digamos. Bueno, no sé si fui muy rápido, pero les redondeo un poco, más o menos, como para que se entienda qué hicimos. Partimos de las ecuaciones de Maxwell y encontramos ecuaciones para los dos primeros momentos del campo. Y cuando en realidad digo del campo, estoy hablando de la función de Green del campo. Esas ecuaciones son la ecuación de Dyson para el valor medio del campo y la ecuación de Bethe-Salpeter para el cuadrado del campo. Resumamos diagramas, y de esta manera lo que hicimos es reducir estos desarrollos perturbativos a ecuaciones integrales en las que existe un operador que en realidad es una suma infinita de términos. Pero gracias a escribirlo así, vimos cuál era la manera fácil, digamos, de truncar estos infinitos términos, y encontramos 3 aproximaciones distintas.
la aproximación bilocal y la no lineal para la ecuación de Dyson, y la ecuación escalera para Bethe-Salpeter. Y ahora todos ustedes me dirán, bueno, pero vos querías encontrar el campo eléctrico. Bueno, es como medio un poco un desafío de mi tesis, o sea, tratar de llegar a una ecuación que uno pueda agarrar y después de haber hecho todas estas aproximaciones, decir, bueno, ¿hasta qué términos tomo para calcular el campo eléctrico? Y, o sea, hay que seguir trabajando, digamos, para encontrar una expresión cerrada ahí. Y además, cuando estuve trabajando, digamos, leyendo bibliografía de esto, la mayoría de las cosas que encontré están hechas con una ecuación acústica, digamos, o sea, con una ecuación escalar. Y ahí además se pueden hacer integrales de camino, o sea, también está bueno de ver. Pero, bueno, nadie, es como que no se metían mucho con, che, agarremos el campo eléctrico y lleguemos a posta a la potencia o el campo eléctrico. Inclusive en los libros que son de electro, pero aplicada, digamos, a remote sensing, digamos, a datos satelitales o a tratar de modelar eso. Así que, bueno, muchas gracias y preguntas. Bueno, gracias. A ver. No, sí, es un problema endemoniado, digamos. Desde el punto de vista de teoría de campos es interesante porque uno entiende todo, la teoría de Maxwell, y Claro. sin embargo es endemoniado aproximar Bethe-Salpeter, mortal. Sí, sí, sí. Aparte es como que uno a medida que se va metiendo en el tema es como que decís, bueno, ahora sí, voy a llegar a una solución cerrada, y no, seguís y es como que te preguntás, bueno, ¿dónde Sí, me tengo que detener, digamos? claro. Sí, acá dicen que hay que embardarse mucho. Sí, Precisamente. es tremendo, sí, es como que... Sí, sobre todo porque acá en la otra punta hay un cliente que es la CONAE, Claro, para tener métodos que ellos sepan que funcionan, porque después con esos métodos ellos van a hacer análisis y van a cobrar por esos análisis. sí, Entonces, claro. no se trata, esto no se termina en el paper, acá hay que demostrar que el método funciona. Y eso no es para nada trivial. Es lo No, fascinante el tema, ese es el desafío. sí, claro. De hecho, la mayoría de los modelos que se utilizan tienen una parte que es scattering superficial, digamos, que es lo que corresponde a las irregularidades que tiene la interfaz, digamos, más que a esto que yo les mostré hoy, y la mayoría de los modelos están hechos con eso y después agarran algún modelo mucho más simple de lo que sería esto, que es el scattering en volumen. Y bueno, con eso analizan los datos, pero si uno quiere agarrar y decir, bueno, quiero un modelo robusto, digamos, de esto, hay que embargarse realmente mucho. Y hay que llegar a un número, además, obviamente. Bueno, gracias. Y Bueno, no sé cómo hicimos, pero estamos adelantados a una clase. Así que el martes empezamos con la parte cuántica del curso. Es el momento de encender la constante de Planck. Así que bueno, buen fin de...